Buenos días, mi nombre es Elia Betsaida Peña López y en esta mañana tendré la oportunidad de compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios encontrada en Marcos capítulo 1 versículos 35 al 39. Esta reflexión la titulé Jesús nos enseña qué tipo de vida debemos de llevar como creyentes. Me voy a tomar la libertad de leer el versículo. Si gustan seguirme con su vista o nada más escucharme, está bien. La palabra de Dios dice así: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a buscar un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Como personas siempre intentamos imitar las acciones de alguien que admiramos. Por ejemplo, la sobrinita de mi prometido siempre repite ya sea lo que decimos o lo que hacemos, sea bueno, sea malo. Y es ahí donde me doy cuenta que la nena imita más la manera de ser de la mamá y de los abuelos. ¿Pero por qué? Bueno, simplemente porque son con ellos con los que la niña más convive. Como humanos tendemos a hacer o fallar de esa manera. Vemos el ejemplo a seguir en personas que tal vez han alcanzado el éxito, personas que tal vez han tenido fama, personas que tienen una estabilidad económica. Si somos cristianos, tal vez algún predicador que hemos encontrado que tiene poder y autoridad, que Dios lo ha usado. De manera muy personal puedo decir que yo admiro mucho a mi papá, la manera que él predica, la manera que él vive, la manera que él es hacia las demás personas. Él es el mismo aquí en casa y allá afuera. Yo lo admiro mucho porque es un hombre que estudia, que vive lo que predica, pero, sin embargo, no significa que mi papá es mi modelo a seguir. Mi modelo a seguir es Jesús. Nuestro modelo a seguir debería ser Jesús solamente. Es por medio de Jesús que nosotros podemos encontrar características, cualidades, perlas de cómo vivir una vida en Cristo, de cómo tener un ministerio conforme al de Dios, como Jesús lo tuvo. En estos versículos podemos encontrar 4 cosas muy importantes. La primera está en el versículo 35, donde dice, que Jesús se levantó muy de mañana a orar. La primera lección que Jesús nos deja el día de hoy es que debemos tener un ministerio de oración. Es decir, Jesús tenía un hábito. Levantándose muy de mañana, Jesús ponía en primer lugar a hablar con el Padre. Él también buscaba el hablar con el Padre de manera tranquila, a solas, porque dice, y se fue a un lugar solitario. Él consagraba su ministerio de oración, porque también dice más adelante, y allí oraba. Con sus acciones, él reflejaba la búsqueda del Padre. Es en la oración donde nos conectamos con Dios. Y también podemos decir que la oración nos conecta con otras personas. Cuando usted ora con por esa persona o por alguien, automáticamente lo conecta con esta persona. Notemos algo muy interesante que sucede en esta escena. En el versículo 36, en el siguiente versículo, dice que Simón y sus compañeros salieron a buscarle, le encontraron y le dijeron. Pero ¿qué podemos notar en esta parte del versículo 36? Que Simón sabía exactamente dónde buscarle o por dónde buscarle. ¿Pero por qué? Porque Jesús tenía el hábito de orar. Entonces, por eso Simón Pedro lo pudo encontrar. Todo aquel que acompañaba a Jesús sabía dónde podía encontrar a Jesús, dónde Jesús podía estar cuando él estuviera ausente. Y eso era apartándose, orando. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que si nos apartamos un tiempo, si nos alejamos, si apagamos nuestro celular y no estamos en las redes sociales, nuestros familiares o su cónyuge puede decir, sí,
Betsy está orando, está teniendo un tiempo a solas con Dios. Es jueves, todos los jueves ella siempre se aparta y se pone a hablar con el Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos tener un día en específico que las personas que están a nuestro alrededor pueden saber dónde estamos y qué estamos haciendo? Muchos de nosotros, no quiero decir que todos de nosotros, porque no quiero ofender a nadie, nos dedicamos mucho ya sea a lo laboral, al estudio laboral, o sea, si eres arquitecto, te dedicas a estudiar en eso. Si eres médico, te preparas para ser médico. Si estás estudiando teología, te estudias, estás preparándote para, para predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros siempre estamos preparándonos para algo? Estudiar y estudiar. Pero, ¿de qué sirve estudiar y estudiar sin una vida de oración? Eso nos hace nos hace seres vacíos. La oración es la que le da el sabor. Veámoslo como de esta manera. La sal que sazona su guisado favorito. La oración sazona nuestra comunión con el Padre. Sin ella no podemos alcanzar esa delicia de tener la oportunidad de hablar y entablar una comunión con Dios. Con mucho respeto lo digo, como dije anteriormente, no es mi intención ofender a nadie. Pero ¿de qué sirve estudiar teología? ¿De qué sirve estudiar para lo que tú te estás preparando si no tenemos una vida de oración? Podremos saber mucho, pero si no tenemos una consagración, una vida de oración con Dios, no se tiene esa búsqueda, entonces en realidad no somos nada. Y eso lo podemos ver reflejado en la vida, en el tipo de vida que Jesús tenía. Él siempre ponía en primer lugar su comunión con su Padre. También otra característica o otra cualidad que podemos encontrar en Jesús es que Él tenía un ministerio confiable. Notemos en los versículos 36 al 37 la palabra todos te buscan. ¿Qué nos enseña Jesucristo a través de estas tres palabras? Todos te buscan. Bueno, podemos encontrar dos cositas nada más. La primera, que en Jesús había sabiduría. ¿Por qué digo que había sabiduría? Bueno, como vimos en el punto anterior, porque Él era un hombre de oración. La gente sabía que Jesús podía ayudarle. Por eso la gente preguntaba, ¿y este? Bueno, no decían este. ¿De dónde este saca tanto? Jamás hemos visto cosas semejantes, como lo menciona Marcos capítulo 2. Otra característica muy peculiar es que Él buscaba a las personas. ¿Cómo está eso? Jesús buscaba a las personas en vez de que las personas lo buscaran primero a Él. Bueno, eso pasaba antes y sigue pasando en la actualidad. Qué preciosidad que nuestro Señor Jesucristo sigue buscándonos. Y por consecuencia nosotros le buscamos. Notemos que en el versículo 39 Él iba a las sinagogas. ¿Por qué iba a las sinagogas? Bueno, por dos razones. La primera, Jesús era judío y era una tradición para los judíos ir a las sinagogas. La segunda, que es la más importante, Jesús iba en busca de la gente, a quien predicarles. Él se interesaba en lo que la gente hacía y lo dijo en muchas parábolas. Por ejemplo, en lo que enseña Lucas 15, el pastor salió a buscar la oveja perdida. Lo daba en parábolas. Si tú buscas a la gente, si yo busco a la gente, esa gente nos va a buscar porque va a ver que nosotros nos interesamos en ellos, nos importan. En versículos más adelante el escritor Juan Marcos también menciona que la gente venía a él de todas partes. En el versículo 45 lo dice, en Marcos capítulo 2 versículo 13 también lo dice, y toda la multitud venía a él. Lo que nos lleva al tercer punto. Ya vimos que Jesús tenía un ministerio de oración, tenía un ministerio que era confiable y ahora vamos a ver que él tenía un ministerio con visión. Notemos en el versículo 38 que dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos. Es decir, que Jesús era un hombre que se proyectaba más, que no se quedaba donde estaba y se conformaba con poco.
Esta es una certeza con propósito para que Dios nos puso en esta tierra. Jesús no titubeaba, Él estaba seguro de lo que Él representaba y a quién representaba. Representaba al mismo Dios, representaba el reino de los cielos. Una persona que tiene un propósito en esta vida está definido, no se enfrasca, tiene una visión amplia, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Asimismo, en Marcos capítulo 12 menciona que Jesús estuvo en Capernaum. Dice la palabra, y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. O sea, Jesús no era un hombre que se quedaba de brazos cruzados y decía, bueno, yo aquí predico y que se expresa la palabra. No, él le gustaba ir, verse más allá. Él tenía una visión y su visión era el predicar. Y él lo dice, porque para esto he venido. Otra característica, o la última, es que Jesús tenía un ministerio con autoridad. En el versículo 39 dice que iba expulsando demonios. Ellos decían que se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tu autoridad más grande es lo que tú reflejas. Mi autoridad más grande es lo que yo reflejo. Es importante lo que tú sabes, pero es vital lo que tú reflejas. ¿En dónde está la autoridad? Lo que enseñaba lo respaldaba con su vida. Es decir, el verbo se hizo carne, por lo cual la palabra se hizo visible. Si un ministro no vive lo que enseña, no ha entendido el concepto de autoridad como un principio, como lo dice Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús reflejaba a Dios. De esa misma manera nosotros debemos reflejar a Dios. Tus hechos, mis hechos, hablan más fuerte que no se escuchan nuestras palabras. Repito, tus hechos hablan tan fuerte que no se escuchan tus palabras. La enseñanza más grande de un maestro está en lo que él es. Por eso Jesús fue el gran maestro. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean ejemplos de mí. La gente siempre busca a quién imitar. La gente siempre pone más atención a lo que somos más que a lo que decimos. Es por eso que solamente a través de Jesús podemos observar el tipo de vida que nosotros debemos de llevar. Un maravilloso ministerio fue el del Señor Jesucristo, donde Él nos muestra las claves para una vida como creyentes con éxito, conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Debemos mantener una vida de oración en primer lugar, enfrascarnos, penetrar ese hermoso hábito de hablar con el Padre a cada momento, no solo cuando desayunamos, cuando comemos, cuando nos vamos a dormir, sino tener un tiempo a solas con el Señor. Tener ese tiempo con Él donde solamente seas tú y Él. También a través de la vida de Jesús podemos aprender a ser personas confiables, personas que por nuestro testimonio podamos causar ese efecto de confianza a otros. Todo esto está basado en nuestra actitud hacia los demás, una actitud de sabiduría y búsqueda hacia nuestros hermanos, familiares, amigos, vecinos y como consecuencia causaremos ese efecto de confianza de ellos hacia nosotros. Tenemos que tener una visión amplia, la mente tenemos que tenerla grande, o sea, eso es lo que nos define, eso es lo que traza nuestra vida de convicciones y metas. En el Señor podemos encontrar un hombre que sabía a quién servía y para qué había venido a esta tierra. Asimismo, nosotros debemos saber, hijos de quiénes somos, a quiénes servimos y para qué estamos en esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión terrenal? Y por último, debemos tener autoridad. Autoridad no es sinónimo de mandar. No es de ser personas mandonas que digan tú haces esto, tú haces aquí, tú no hagas allá, porque estás haciendo esto, sino de que nuestra manera de vivir hable por nosotros y como consecuencia tendremos autoridad. La enseñanza más grande de autoridad se encuentra en quiénes somos. Es por medio de ello que causaremos efecto cuando salgan palabras de nuestra boca hacia todo aquel que nos rodee. Será por medio de el reflejo. Este será el medio del reflejo de Dios en nosotros. Cuán importante es reflejar al Señor Jesucristo.
Muchas gracias por tu tiempo. Que el Señor te bendiga en este día, te prospere y cuide. Hasta luego.